Pues agradecer a los organizadores por la invitación para dar esta charla. Es verdad que es una pregunta interesante. Me han puesto esta charla sobre el bloqueo del sistema de renina-angiotensina-aldosterona y si la hiperpotasemia es una limitación que nos genera para el tratamiento. Como modo de introducción, pues recordar que la hiperpotasemia es una alteración electrolítica frecuente, ¿vale? Va a presentar una consecuencia a corto, mediano y largo plazo, tanto en la morbilidad como en la mortalidad de los pacientes, y un alto consumo económico, ¿vale? La progresión y la incidencia de patologías crónicas como lo de la diabetes, la insuficiencia cardíaca, los eventos cerebrovasculares y la enfermedad renal crónica, pues van a precisar de una necesidad de uso de medicamentos cardio-nefroprotectores que van a producir un incremento del potasio y de su misma incidencia. ¿Qué pasa? Nosotros comemos normalmente en una dieta entre 80 y 120 milimol de potasio al día. Entonces eso no se va a presentar en el intravascular, sino que por métodos como lo son la insulina, la PTH, la catecolamina, los mineralocorticoides, el metabolismo ácido-base, pues vamos a meter prácticamente todo al intracelular y vamos a depender prácticamente del riñón para presentar una excreción hasta del 90%, que cada vez se le está dando más importancia a nivel intestinal, que se le da poco, pero hasta un 10% puede ser exertado a través del intestinal, ¿vale? ¿Cuáles son las posibles alteraciones del potasio? Normalmente en este estudio de más de 60.000 pacientes, en esta curva de Poisson de mortalidad se vio que tanto el efecto que tenía el potasio por encima de 6 o potasio por abajo de 3,5 presentaban una probabilidad de mortalidad 3 veces superior a los pacientes que tenían normopotasemia. ¿Y qué pasa con la hiperpotasemia? Pues que la hiperpotasemia es con más frecuencia asintomática, ¿vale? Puede ocurrir cambios o no a nivel de electrocardiograma. ¿Pero es realmente la hipercalemia peligrosa? Pues sí, realmente es peligrosa cuando afecta a nivel de la membrana miocárdica, porque alterando primero a nivel de la onda T, va a ir prolongando el QRS, luego va a ir produciendo alteraciones, incluso nos puede producir la muerte, ¿vale? ¿Y hasta qué grado debemos ser tolerantes con hiperpotasemia? Pues hay diferentes estudios, para ser un poco, no tengo puntero, no sé si está, se ve. ¿Va a ser puntero? En este estudio, ¿vale? Lo que ve Collins es que ve pacientes con o sin insuficiencia cardíaca, con enfermedad renal crónica, diabetes, y vieron que mantener niveles entre 4 y 5 de potasio iban a presentar menor mortalidad que pacientes que estaban por encima de esto. Aquí los pacientes, conforme iba cayendo el filtrado glomerular, miraban el pronóstico en un metaanálisis de 27 y miraban que los pacientes se morían menos cuando tenían mejores filtrados glomerulares y cuando el potasio estaba por encima por debajo de 4,4. Respecto a los pacientes que presentaban ya hiperpotasemia y miraban la mortalidad de la trayectoria, miraban que los pacientes se morían menos si mantenían potasio por debajo de 4,5, y mientras que los nefrólogos, al estar más asociados con valores de potasio más altos, pues éramos más permisivos. En el estudio 2 se vio que podíamos permitirnos hasta valores de 5,5, aunque realmente de media lo habían puesto de 5. ¿Y qué pasa? Que el potasio elevado se asocia con un aumento de la mortalidad por cualquier causa, y conforme se nos va sumando patologías crónicas que cada vez tienen más los pacientes, pues se mueren más. ¿Y cuál es la patogénesis de la hipercalemia? Pues los factores predisponentes, como es la enfermedad renal crónica, que hasta el 50% de los pacientes van a presentar hiperpotasemia, junto con los pacientes diabéticos, que hasta un 17% van a presentar hiperpotasemia, y siendo la insuficiencia cardíaca y la hipertensión, no tanto por la insuficiencia cardíaca o la hipertensión, sino que por la asociación que tienen con el uso de bloqueo de inhibidores del sistema renina-angiotensina-aldosterona, van a producir hiperpotasemia, ¿vale? Van a producir realmente los pacientes deterioro. Pero hay que poner las cosas en la balanza, porque los pacientes tienen un altísimo riesgo cardiovascular y necesitan de medicamentos importantes que van a producir como efecto secundario, y ahí no hay que tenerle tanto miedo al potasio. La hiperpotasemia se produce cuando se altera el equilibrio, ¿vale? Conforme va cayendo el filtrado glomerular, ¿vale? Y aparece la enfermedad renal crónica, y precisemos, por ser pacientes de altísimo riesgo cardiovascular, el aumento de bloqueo del sistema renina-angiotensina-aldosterona, pues se va a producir la hiperpotasemia. ¿Y qué dicen nuestras guías de la enfermedad renal crónica? Pues que nos recomiendan, porque hay que utilizar medicamentos que bloqueen el eje renina-angiotensina-aldosterona para ralentizar la progresión de la enfermedad renal, para reducir la proteinuria. Es valioso en la enfermedad renal indicado cuando hay proteinuria, ¿vale? Efectos beneficiosos como la nefropatía diabética, se ve que tiene un efecto beneficioso, ¿vale?
Y luego, en diferentes estudios, tanto con IECA, ARA2 o como con antagonistas de los mineralocorticoides, pues se ve que hay una reducción tanto en la muerte como en hospitalizaciones, como en el riesgo de muerte cardiovascular o hospitalizaciones, hasta de un 37%. ¿Qué viene a decir esta diapositiva? Pues que la descontinuación de la reducción de la dosis del bloqueo del eje duplica la probabilidad de mortalidad. Esto es un estudio retrospectivo de hasta más de 200.000, y en los que se ve que lo más importante es que no tanto la descontinuación, sino que la simple reducción de la dosis producía una elevación de la mortalidad similar a que si no se trataba el medicamento. ¿Y qué pasa si ya tuvimos una hipercalemia y qué hace la mayoría de los médicos? Pues cuando hay una hiperpotasemia leve, hasta un 38% de los médicos descontinuaban o disminuían la dosis, pero ya cuando se miraban hiperpotasemias moderadas, pues hasta llegamos casi al 50% de pacientes que se les descontinuaba o que se les retiraba, se les reducía la dosis. Y tiene un beneficio también clínico y económico mantener la normocalemia y estar optimizado para la enfermedad renal crónica. Pues sí, se ha visto que los pacientes que se mantenían con el bloqueo del eje renina-angiotensina-aldosterona frente a los que se les retiraba tenían una mayor esperanza de vida, hasta 2 años, casi 2 años y medio, 5 años, más de 5 años de retraso del alcance de la enfermedad renal crónica terminal, y pues tenía un beneficio monetario importante. Y esto, aparte de demostrar que se gasta más en pacientes que no están bien tratados, ¿vale? Era lo más importante, es que solo se vieron que solo el 26% de los pacientes recibían dosis óptima del bloqueo del eje renina-angiotensina-aldosterona. Recordad que los pacientes con insuficiencia cardíaca, enfermedad renal crónica, con dosis óptima de insulina del bloqueo se asocian a menores costes médicos, ¿vale? ¿Y qué pasa con la dieta? Que es lo primero que normalmente quitamos. Pues sigue siendo la primera recomendación para tratar la hiperpotasemia. Pero recordar que no son dietas cardiovascularmente saludables, son de difícil adherencia, y la OMS pues lo que nos recomienda es tener una dieta mediterránea, con un padrón rico en grasas, fuentes de vegetal, naturales, que son los que normalmente le descontinuamos a los pacientes. ¿Y qué tiene esta dieta? Pues es alta en fibra, y esto nos ayuda a mantener una microbiota intestinal y a evitar que el paciente se estriñe, ¿vale? Y que le pedimos también a los pacientes, pues que hagamos remojo de alimentos donde vamos a perder vitaminas, minerales, así como textura y sabor. ¿Y qué dicen las guías CARIBE, las guías de la enfermedad renal? Que no hay evidencia realmente directa que apoye la recomendación actual de restringir el potasio en la dieta en pacientes con enfermedad renal crónica como norma. Aunque es verdad que se ha encontrado evidencia que con el aumento de potasio en pacientes con edad sea seguro. ¿Y cuál es el manejo actual de la hiperpotasemia? Pues de forma en la fase aguda, pues sobre todo proteger el corazón, la absorción celular del potasio y la eliminación del potasio, mientras que en la fase crónica vamos a ver una monitorización del potasio y la glucosa y la prevención de la recurrencia, que es muy frecuente. ¿Cuál es el manejo clásico de la hiperpotasemia? Pues normalmente la dieta baja en potasio, que habíamos dicho que tiene una dificultad en la adherencia, la limitación de alimentos ricos en potasio puede causar estreñimiento, como lo he dicho previamente, y no es coherente con la dieta DASH, que va a producir que los pacientes presenten mayor hipertensión. ¿Qué pasa con los diuréticos? Que ayudan a extractar el potasio, pues la eficacia depende de la función renal que tenga el paciente, aumenta el riesgo de gota y de diabetes dependiendo del diurético utilizado, y pueden producir contracción de volumen que va a producir una disminución del flujo distal de la nefrona, empeoramiento de la función renal y reducción de la excreción de potasio. ¿Qué pasa si descontinuamos o se hace una reducción de la dosis del bloqueo? Pues la descontinuación o la prescripción de dosis subóptimas del bloqueo aumenta el riesgo cardiorrenal. ¿Qué pasaba con los quelantes antiguos? Pues que la eficacia a largo plazo no había sido evaluada, se puede producir irritación intestinal, sobre todo la intolerancia que tenía. Lo que ha pasado últimamente, pues que han aparecido nuevos agentes antihipercalemiantes que van a ser de diferentes formas, pues unos son cristales, otros son polímeros, van a actuar en diferentes partes del tracto gastrointestinal. Verá que el ciclosilicato tiene una acción más rápida que lo que es el patinomero, y los efectos adversos sobre todo tiene estreñimiento, el patinomero y cierto grado de hipomagnesemia, mientras que el ciclosilicato va a tener edema secundario al intercambio específico que tiene el potasio por el sodio. ¿Y qué han llegado a pensar? Pues se ha creado un documento de consenso multisociedad, porque el potasio al final se está produciendo cada vez con más frecuencia, ¿vale? Entonces, ¿qué nos dice esta fase aguda de eliminar el potasio según el documento de consenso?
Pues dice que hay que antagonizar los efectos del potasio sobre la membrana celular, introducir el potasio en las células y sacar el potasio del organismo. ¿Y cómo lo hacen? Pues en un entorno de urgencias o sintomático hay que ver que tenga hiperpotasemia. Si se confirma hay que hacer un electrocardiograma para ver si es patológico y ver si es una hiperpotasemia grave. Si esto concuerda, pues hay que hacer un tratamiento de la hiperpotasemia, sobre todo antagonizar la toxicidad en la membrana del potasio, es un gluconato cálcico, introducir el potasio a la célula, dentro de la célula con glucosa más insulina, salbutamol inhalado intravenoso y corregir la acidosis metabólica. ¿Cómo se elimina el potasio de la célula? Pues orinándolo normalmente, ¿no? Entonces considerar diuréticos de asas, previamente si existe sobrecarga de volumen, ¿vale? Utilizar los medicamentos, los nuevos quelantes, especialmente si hay insuficiencia renal o oliguria, ¿vale? Y tratar para la acidosis metabólica. Y sobre todo, si no se puede corregir, pues nos queda sobre todo la hemodiálisis. ¿Qué pasa cuando ya es una fase crónica y nos encontramos los pacientes con hiperpotasemia en la consulta? Pues en el entorno de la consulta, cuando una analítica de 32 horas, pues hay que ver si hay hiperpotasemia, garantizar que no sea una pseudo hiperpotasemia, si confirmamos que no lo es, ¿vale? Hay un tratamiento crónico con mantener o incrementar el tratamiento cardio-nefroprotector. Aquí nos recomiendan hacer una dieta cardiosaludable, mantener el bloqueo del sistema, ¿vale? Añadir diuréticos o inhibidores del ICCT2, como según está indicado en guías, y utilizar los nuevos intercambiadores intestinales de potasio, ¿vale? Y que para modo de conclusión, pues tenemos pacientes que son con un altísimo riesgo cardiovascular, que tenemos fármacos que le pueden ayudar a protegerlos desde el punto de vista cardiovascular y que podemos tener pacientes más sanos. Pero recordar que el demonio, que es el potasio, pues hay veces que no nos permite que pasar de este paciente a este paciente porque nos hace que tengamos que retirar medicamentos. Pero el panorama cada día es mejor porque tenemos nuevos medicamentos y como mensaje para llevar a casa, pues recordar que la hiperpotasemia es el enemigo que siempre acecha. Existen grupos de riesgo, como lo habíamos mencionado, la enfermedad renal crónica sobre todo, y es importante monitorizar el potasio sérico. Es importante informar a los pacientes sobre la dieta más adecuada, vigilar el equilibrio ácido-base y corregir la acidosis metabólica. Los pacientes con hiperpotasemia, recordar que tienen una altísima recurrencia y hay que utilizar fármacos para evitarlo y una vigilancia estrecha, y recordar que los pacientes con hiperpotasemia mostraron una baja adherencia a resinas y son propensas a la descontinuación del bloqueo del eje, que podrían conllevar a progresión de la enfermedad renal crónica y eventos cardiovasculares, por lo cual hay que priorizar el reducir o suspender los bloqueos sin agotar otras medidas primero.